Nos encontramos en el canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados y hoy vamos a viajar a Dubái. Vamos a ir otra vez, hace unos meses estuvimos con Borja Brayanova y volvemos a hablar con él porque ha tenido algún incidente en el tema de las vacaciones. Pero todo ello después de nuestra cabecera. Comenzamos. Borja, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Pues fantástico. Muchísimas gracias por ponerte en contacto conmigo, Juan. Estupendo. Sí, sé que habéis tenido hace unos días un viaje muy bonito con tus hijos, concretamente a Tailandia, a Krabi, a la isla de Krabi, creo que se llama exactamente. Y que, bueno, pues habéis disfrutado, pero para ello has tenido que sufrir algunas incidencias. Pero antes de que nos cuentes exactamente, pon un poco en antecedentes a la gente, porque hay mucha gente que quizás no sepa que tú eres el primer padre que ha conseguido una custodia compartida en los Emiratos Árabes Unidos. Cuéntanos muy por encima para ponernos en antecedentes, Borja. Muchas gracias. Pues sí, he sido el primer extranjero en Emiratos Árabes que ha conseguido doctrina legal, jurisprudencia, convenciendo a las autoridades que los modelos de custodia no tendrían que estar limitados a custodia monoparental y una custodia monoparental relacionada con la edad de los menores extraña, donde la custodia cambiaría de la madre al padre cuando los menores cambian de edad, en este caso el niño a los 13 años y la niña a los 11 años. Tras convencer a las autoridades que la custodia monoparental no debería ser la única solución a los asuntos de custodia, el gobierno de Abu Dhabi, que es donde está la capital de la nación, decidió emitir una ley exclusiva de custodia compartida que es absolutamente sin precedentes. Es una ley en un país islámico donde se reconoce para extranjeros que pueden optar a la custodia compartida y además de alguna forma se establecen una serie de normas de discusión en el proceso de disolución matrimonial y determinación de la custodia. Esto solo ocurre en Abu Dhabi. En Dubái la custodia compartida se regula a través de la jurisprudencia de nuestro caso, del caso de los niños Brayanova de Yo, que son nuestros hijos, y estamos trabajando un equipo de abogados aquí en Emiratos y conmigo y con otra serie de personas interesadas en que la ley de Abu Dhabi se convierta en una ley federal, es decir, que todo el mundo se pueda adherir a esta ley porque de por sí racionaliza costes y racionaliza discusiones. En mi caso particular, seguimos trabajando en ser punta de lanza porque aunque tenemos una custodia compartida, el juez sigue controlando los desplazamientos de mis hijos fuera del país. En un primer momento, el juez consideró que la madre es la que tiene que decidir si los niños entran o salen del país y en el principio cuando tomaban este tipo de decisiones lo hacían directamente con ella, es decir, a mí se me excluía de cualquier conversación sobre un desplazamiento al extranjero. Tras muchos procesos judiciales menores, el juez llegó a la conclusión de que tendrían que involucrarme a mí, ya que había una custodia compartida y habría dentro de esos procesos de viajes momentos en que los niños deberían de estar conmigo bajo mi guarda y custodia. Para aquellos que no conocen el modelo emaratí, que es un modelo bastante común en el mundo árabe, existe una guarda que es la responsabilidad del padre, en este caso de un progenitor, pero generalmente es el padre, de los gastos o de cualquier asunto relacionado con los costes de los menores. Y luego está la custodia, que ellos interpretan que la custodia debe ser exclusiva para la madre o exclusiva para el padre si hay un proceso de disolución matrimonial. Dicho todo esto, Juan Carlos, viajar a España en Navidad fue un hito que el juez aceptó y que la mamá de los niños aceptaron porque los niños
exigieron conocer a su familia. Ya tienen una edad, el niño Sebastián tiene 8 años y medio largos, la niña tiene 7, con lo cual tiene ya criterio. Y el caso, este caso de viajar a Tailandia ha sido porque los niños le dijeron también a su mamá que querían ir al extranjero, no necesariamente a los países de origen de sus padres. Pero hay algo que me choca. Me dices que el niño creo que ha dicho que tenía 8 años y ya tiene capacidad de decisión delante de un juez, ¿o cómo lo hace? No tiene capacidad. Aquí la edad en la cual el juez tomaría en serio la opinión de un menor sería similar a la nuestra, estaríamos hablando de unos 13, 14 años. El asunto, esto ocurre con el menor masculino. Con el menor femenino no está tan claro que el juez permita al menor femenino tomar una decisión, porque desgraciadamente, yo esto lo veo muy discriminatorio, hay una diferencia entre lo que es el mundo masculino y el mundo femenino muy superior a la diferencia que hay en nuestras jurisdicciones. Así que es muy discriminatorio. ¿Existe la figura de la patria potestad en los Emiratos Árabes? No existe la figura de la patria potestad. La comparan con lo que llaman el paternal right, el derecho de paternidad que los británicos tienen, pero no, la patria potestad como tal no existe porque ellos tienen guarda y custodia, no tienen nada más, pero sí que aceptan ese concepto de paternal right, que yo no estoy muy a favor del paternal right, como tú sabes, estoy más a favor del children right, que es al final el derecho de los menores a tener acceso a sus familias. Efectivamente. Entonces, por lo que estamos concluyendo, Borja, la figura de la mujer todavía sigue siendo determinante, aunque tengas custodia compartida. Es decir, hay que contar con que ella quiera o no quiera que viajen o que no viajen. Entonces, porque también es importante que digamos que tú te riges por el Código Civil Español, no por el musulmán, por el árabe. O creo haber entendido yo eso. Entonces, la custodia compartida, ¿exactamente qué es? Porque si la decisión la sigue tomando una de las partes, no entiendo exactamente qué es la custodia compartida en tu caso. Bueno, en mi caso ha sido bastante frustrante porque en su momento, cuando teníamos el caso principal, intenté convencer al juez de hablar de un convenio regulador que se le presentó al juez dentro del marco de la legislación española. También discutimos un plan parental que se le presentó al juez dentro del marco de la lógica de cómo gestionar una custodia compartida. Todo se desestimó y ahora cuando queremos viajar al extranjero, el juez justifica el no eliminar las barreras a los viajes diciendo que los padres nunca hemos llegado a un acuerdo de coparentalidad o un acuerdo de gestión del calendario. Ahora es bastante frustrante porque yo como una de las partes he intentado que todo esto se discutiese y se aceptase y se implementase y ahora resulta que lo que ellos no quisieron implementar se convierte en la justificación del por qué los niños tienen que estar de alguna forma bloqueados en este país. Vamos a centrarnos ya en el viaje a Tailandia y para poder viajar tú has tenido que levantar una orden de prohibición. ¿Cómo decide el juez en este caso? Bueno, bastante complicado. En mi caso particular, primero el juez revalúa el caso y determina que yo tengo guardia y custodia en un periodo. La mamá nunca tiene guarda por el asunto que explicaba anteriormente. La guarda corresponde al varón, con lo cual el juez llega a la conclusión de que yo tengo en un 50% de derecho y los niños tienen un 50% de derecho a estar conmigo sin ninguna interferencia por parte de la madre. Entonces, yo cuando me dirijo al juez, le digo al juez, pero nosotros tenemos una custodia compartida 50-50 y le quiero proponer a usted que me deje viajar a Tailandia en verano con los niños y me deje viajar a España. Y todo esto dentro de un marco de una misma aprobación. El juez desestimó el asunto porque quieren gestionar los viajes de uno en uno, quieren gestionar el controlar la salida y controlar la entrada, de forma que ellos tienen un sistema de administración de la custodia y de la, vamos a decir, de la gestión de inmigración. Y cuando el juez decidió que esto no era posible, yo le dije al juez, es que usted me está impidiendo ir a España porque usted no es capaz de autorizarme en un plazo corto debido a la administración del caso. Es decir, cuando el juez aprueba algo, comunica su aprobación al Departamento de Criminalidad, es decir, el Cuerpo de Policía Criminal, desbloquea que mis hijos no puedan salir del país y el Cuerpo de Policía Criminal hace que Inmigración abra la frontera.
Pero todo esto se hace de una forma administrativa, es decir, los sistemas de inmigración saben cuando yo salgo y saben cuando yo entro. Si yo fallo en el volver, me convierto ya en un delincuente y lo que ellos me obligan es a tener un garante o una garantía correcto para hacer todo esto. En mi caso particular, he presentado todos mis bienes como garantía, primero se desestimó y después el juez lo autorizó, con lo cual, para yo poder ir a Tailandia tuve que empezar 4 meses antes a trabajar en procesos judiciales para convencer al juez de todo Sí, esto. eso era lo que yo te quería preguntar, Borja. Vosotros, esta situación de la prohibición, cómo la levantáis? ¿Son los abogados, son las partes, se reúnen con el juez? ¿Son los abogados los que se reúnen con el juez? ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, yo ya soy casi un paralegal, es decir, yo ya me gestiono solo, porque después de tantos años en el sistema judicial, pues me muevo como pez en el agua y mi mayor barrera es el árabe, con lo cual lo que utilizo son traductores jurados para traducir mis peticiones. El coronavirus nos ha traído una ventaja y es que todo lo que era cara a cara ahora se ha convertido en online y todo está mucho más, todo se gestiona a través de sistemas informáticos, con lo cual es mucho más sencillo. Yo voy siguiendo procesos y si el juez decide que me quiere ver, como ha ocurrido en este caso, que nos quiere ver a ambas partes, pues el juez nos llama y a través de una reunión de Teams o de Zoom tenemos una conversación y el juez se asegura de que somos los padres, de que tenemos la documentación, de que estamos de acuerdo, de que no hay ningún tipo de fraude en esta solicitud. En este tiempo, entre la primera entrevista que tuvimos y esta segunda, ¿ha habido algún avance en favor de la custodia compartida? Porque vosotros en los Emiratos Árabes tenéis dos formas de separarse. Por un lado, los musulmanes y por otro lado, los extranjeros. De alguna manera, tú estás separado con el Código Civil español. ¿Hay algún avance? ¿Hay algún español? ¿Hay algún europeo que tú conozcas en los Emiratos Árabes que haya podido ponerse en contacto contigo para el tema de la custodia compartida o algo parecido? Sí, muchísima gente. No estamos hablando de casos aislados. Es bastante común que personas afectadas se pongan en contacto conmigo para pedirme opinión, porque los sistemas legales tampoco conocen en detalle estos modelos de solución, de disolución matrimonial. Y lo más importante, Juan Carlos, que está ocurriendo es que en general ya el sistema mediático, el sistema judicial de abogados o consultores legales ya le indican a los casos, a las personas afectadas, que es bastante común el solicitar la custodia compartida y se recomienda a las partes que lleguen a un acuerdo amistoso y no un acuerdo conflictivo a través de un juez. Y sí que es lo más común ahora mismo es que las partes acepten la custodia compartida y acepten un convenio regulador. Tengo casos de franceses, rusos, tengo casos de indios, tengo casos de alemanes, tengo casos de españoles, muchos además, que se han visto en situaciones similares a la mía y que no han tenido que llegar a un proceso de conflicto porque ya de por sí las partes aceptan que existe la custodia compartida y que es de aplicación. Antiguamente, la custodia exclusiva para la madre cuando los niños son de una edad o exclusiva para el padre cuando son de otra, genera un desequilibrio y genera una ventaja, y esa ventaja normalmente una de las partes la utiliza en forma de abuso, ya que de alguna forma utilizan esa ventaja legal para tener mucha más fuerza y conseguir sus objetivos económicos. Generalmente, desgraciadamente, Juan Carlos, detrás de todos los procesos de divorcio, yo lo que siempre veo, hay muy poquito interés en los asuntos de los menores y hay mucho interés en los asuntos materiales. Y es algo que estoy discutiendo con mucha gente, es decir, al final todo está materializado, se discuten mucho activos, se discuten pasivos, se discuten muchas cosas, pero no se discute el interés del menor. Y al final, sí, además creo que antes lo hemos estado hablando así un poquito por encima, incluso si eres mujer, todavía lo tienes muchísimo peor. Una niña de 14, 15 años, vamos a poner en un matrimonio que no hubiera varones, ¿tiene capacidad de decisión en los Emiratos Árabes? No. Evidentemente, las musulmanes absolutamente no. Y dentro de un sistema judicial, las occidentales tampoco se las considera con esa capacidad de decisión. De hecho, están trabajando muy fuerte en integrar a la mujer en el trabajo, intentar llegar a un balance familiar que no tienen todavía,
lo están consiguiendo tener en un cierto nivel, vamos a decir, en la alta sociedad, pero todavía eso tiene que calar en el resto de la sociedad, que es el volumen más abundante de personas. Entonces, si me permites esta pequeña broma, tu hija tiene que darle gracias a Sebastián, a tu hijo, porque es de alguna manera el garante suyo de la custodia compartida. En este caso, Sí, sí, si no hubiese habido un Sebastián, no hubiese ocurrido. En mi caso particular, mi madre vive con nosotros, asturiana, como nosotros, y se ha desplazado y ha sido también otro de los elementos fundamentales. Si mi madre no hubiese estado aquí como mujer, el juez nunca hubiese permitido que yo cuidase de mi hija. Hay también una, vamos a decir, una consecuencia de la diferencia de la segregación de sexos. Es decir, no les parece muy correcto que un padre esté cuidando una hija menor, porque bueno, ven que hay un asunto un poco complicado. Esto viene, y esto espero que la audiencia no lo malinterprete, esto viene porque ellos en su sociedad, vamos a decir, antes de evolucionar al nivel que están ahora, pues tenían una situación en la cual era muy común que un padre tuviese relaciones con una hija, y es muy común que dentro de la familia tuviesen relaciones porque estaban asentados en oasis o en sitios donde al final el acceso a la sociedad es muy limitado y ellos tenían además un volumen muy alto de descendientes. Existe otro asunto muy curioso y es que generalmente cuando un padre se moría, el hijo primogénito heredaba a todas sus mujeres. Y esto es algo que recientemente se ha resuelto, es decir, ellos siguen siendo polígamos, pero tienen una poligamia, vamos a decir, más organizada. Antes la poligamia era más compleja y al final todas las mujeres estaban disponibles para los varones, dependiendo de la diferencia de edades, y cuando los varones iban muriendo, era obligación de los hijos el continuar casándose con sus madres o, vamos a decir, relaciones maternales. Claro, hay que entender que la persona que se moría ya con 60, 70 años, su hijo podría tener 50 o 60 y la última mujer podría tener 18 o 16 años, con lo cual es una situación muy compleja de entender, no la publican, no es algo que realmente encuentres en los medios, pero sí que bueno, cuando se hace un poco de búsqueda histórica, entiendes el por qué sus leyes todavía tienen estas particularidades que no entendemos. pues Borja, como siempre, eres un héroe para nosotros, sin lugar a duda, nadando contracorriente y estás consiguiendo muchísimas cosas. Este canal quiere brindarte la oportunidad, como siempre lo hacemos, de que nos cuentes una última reflexión. ¿Qué quieres de aquí adelante? ¿En qué vas a seguir luchando? ¿Cómo vamos a poder seguir teniendo contacto contigo de cara al resto de los compañeros que nos has estado hablando antes, de la India y demás? A ver si podemos hacer alguna reunión conjunta para ayudarnos nosotros o ayudarnos a vosotros. ¿Cómo podemos hacer? Haznos una última reflexión. Bueno, primero, Juan Carlos, decir que para mí los héroes sois vosotros. Lleváis muchísimos años trabajando en convencer a la sociedad que los derechos del menor son el elemento fundamental de cualquier discusión, con lo cual hemos cambiado el polo de interés del adulto al menor. Creo que es el elemento más vulnerable y el elemento al que tenemos que cuidar. Y vosotros habéis conseguido durante los últimos 20, 30 años de trabajo en todo el mundo, y aprovecho para decir que los compañeros de México me han nombrado el embajador de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, embajador regional, haciendo honor a esto que estás diciendo, y para mí ha sido un gran orgullo, pero que es muy importante que todos vosotros altruísticamente habéis llegado a la sociedad, habéis llegado a la clase política, habéis llegado incluso al sistema judicial y habéis provocado cambios de los cuales gente como yo nos estamos beneficiando. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo sigo intentando, como punta de lanza, como ejemplo vivo, mis hijos están ahí para ver cómo una custodia compartida funciona. Estoy intentando que esta custodia compartida, que en Dubái está basada en jurisprudencia, de alguna forma se convierta en una ley como en Abu Dhabi, sea una ley federal, y ya desde Emiratos Árabes intentar influir a los países vecinos, bien sea Qatar, bien sea Omán, bien sea India, que también en India tienen grandísimos problemas con la custodia, ya que India es musulmán en parte y no musulmán, y luego pues cada religión, cada creencia tiene su modelo, y la idea es seguir influyendo y trabajando en que la custodia compartida sea algo común y no algo, vamos a decir, excepcional.
Pues yo recuerdo hace unos años, en una entrevista en un tema empresarial que tuvimos y tal, aquí en Salamanca, donde estoy yo, que le dije a un compañero, oye, pues que tenga suerte. Y me dice, no, 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 suerte no. La suerte solamente se le da a los perdedores. Tú eres un ganador, tú eres una persona que es muy rentable para la sociedad, por lo tanto no te deseo suerte, pero te deseo todo lo bueno que se puede desear a una persona y sobre todo te doy la enhorabuena porque eres un padrazo como la copa de un pino, querido Borja. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a Barcelona el 1 de agosto. Voy a enseñarles a los niños Barcelona, vamos a ver Zaragoza, Pamplona y San Sebastián, pasaremos por Santander y iremos a Asturias, con lo cual seguiremos haciendo todo lo posible para que Sebastián y Olaya se identifiquen con España y vayan poquito a poco dándose cuenta de todo lo que hemos conseguido los españoles en los últimos 500 años. Hemos globalizado muchas cosas, entre ellos la justicia, los derechos humanos y del menor, y, cómo no, hemos también conseguido ser más equilibrados en asuntos de igualdad entre el hombre y la mujer. Pues muchísimas gracias, Borja. Te esperamos nuevamente cuando lo necesites en este canal. Fuerte abrazo y salud. Mucha salud. Muchas gracias, igualmente. Y a todos ustedes, emplazarles al próximo vídeo y, sobre todo, decirles que la pandemia sigue, aunque creamos que no, y por favor sigan respetando los derechos de los menores. ¡Feliz verano!